Ay. 194, 195. Estamos analizando el tema de no codiciarás nada de tu prójimo. Chicas, ya llega. Ya está llegando porque mandé por los dos lados. Es la misma hoja. Bueno. Ya llega. Habíamos dicho así, ¿eh? Bueno, según el Rabí Abraham Ben Ezra, el motivo de que la Torá quiere lograr en el ser humano es que no siempre desees lo del otro y que estés contento con lo que tenés. Y también que sepas que todo lo que te viene por algo porque es lo mejor para ti. Por lo tanto, agarrá ese concepto y es buenísimo. Te está enseñando algo, ¿no? ¿Entendieron la idea de él? Está como dando el tab de la misma. Según él. Leo. 193. ¿Tienen 193? Después la nueva, ¿eh? Rabí Abraham nos da dos técnicas para poder frenar el deseo. Miren qué lindo. O sea que, claro, si entendés lo que dijo él, también te... Porque, ¿se acuerdan de nuestra pregunta? ¿Cómo me van a decir no desees? Si deseo, deseo. ¿Hay alguna técnica para no desear lo del otro? ¿Puede haber alguna receta? Sí. Y debería haber, si no, ¿cómo hago? Pensar que lo que vos tenés es para vos. Claro, si yo me meto en la idea y aprendí, estudio Torah y siempre hay que estar contento con lo que tengo, estoy contento con lo que tengo y obvio que me va a ayudar muchísimo a no desear lo del otro. O sea que es un tema cognitivo o racional o de pensar que me haría dominar el sentimiento. Entonces sí me dio una receta. ¿Entendieron lo mismo? Te explicó cómo tratar de cumplir la misma. Por algo está también psicotasmótico, porque sabes que normalmente el ser humano desea. Y que la idea es, educarte. Exactamente. Esa es la idea de la Torah, es educarte, hacerte mejor persona, ¿no? Leo. Rabí Abraham nos da dos técnicas, miren las técnicas, para poder sofrenar el deseo. Y es por eso que por eso me pueden ordenar ese sentimiento, o sea, la prohibición de ese sentimiento. ¿Está bien? Dijimos la pregunta, ¿cómo me pueden ordenar a sentir algo? La primera es que debemos ponernos en la cabeza que esta mujer, de momento que está casada con otro, entonces eso no es para mí. Y ya me lo saco de la cabeza, ¿no? Si sabés que es una mujer casada, ya sabés que no existe la posibilidad que vos te cases con ella. Entonces no vas a desear la mujer de tu prójimo, porque es la mujer de tu esposo, de otro hombre. Algo similar a esto es lo que los sabios dicen. ¿Quién es el hombre rico? Aquel que se contenta con lo que tiene. Es decir, no está mirando qué es lo que tienen los demás. ¿Conocen la Ashir, es famosísima? Yo se las digo igual. Mi Ashir, ¿quién es el rico? El que está contento con lo que tiene. ¿Cómo se escribe Ashir? Ain, Shin, Yud, Resh. ¿Quieren que se lo anoto? Son 4 letras. La Ain es la inicial de Enaim. La Shin es la inicial de Shinaim. Enaim son ojos, Shinaim son dientes. La Yud es la inicial de Yadai, manos. Y la Resh es la inicial de Raglai, pies, piernas. Entonces, si tenés ojos, tenés piernas, tenés manos, tenés dientes, sos rico. Es buena pregunta. ¿Sos rico? ¿Por qué sos rico? No tengo $1.000.000. ¿Tenés 2 ojos? ¿Cuánto daría un ciego por ver? ¿No daría todo el dinero que tiene? Sí. ¿Y vos tenés 2 ojos? Sí. Sos millonario. ¿No te diste cuenta? ¿Tenés piernas? Hay gente, ¿cuánto daría una persona paralítica por caminar? Todo. ¿Vos tenés piernas? Sos millonario. Está buenísimo el concepto. O sea, está contento con lo que tenemos. ¿Entendieron a la Ashir? Bueno, acuérdense las 4 letritas. Sigo. La segunda técnica, o sea, lo primero que me enseñó él es que... ¿cuál fue el primero? Pensar Pensar en la cabeza que todo lo que está bien es así justo. La segunda, que lo que Dios determina para cada uno es exacto lo que uno merece. Si yo sé que todo lo que determina es lo que merezco, entonces no voy a querer otro. Porque ¿por qué para querer otro si yo tengo lo que me merezco? ¿Está bien? Bueno. ¿Qué dice Rabí Ovadia Sforno? Rabí Ovadia Sforno, un gran jajam italiano, alumno de Rambam y Ramban. Alumno no en la misma época, sino que los tiene como maestros a Maimónides y a Nachmanides. Un genio también, ¿eh? Dice cosas muy profundas. Rabí Ovadia Sforno. No es tan conocido. Dice que el codiciar es algo que lo puede llevar a hacer algo muy malo. Según la explicación de por qué es tan malo codiciar. Te lleva a hacer algo muy malo. Pues al desear tanto algo y no poder conseguirlo, entonces va a llegar a robar para poder alcanzar aquello que tanto ansía. Por ser que comprende que lo puede llevar a hacer algo muy malo, directamente desde el principio se lo quita de la cabeza, así no corre el riesgo de caer en algo tan grave. Era la explicación que habíamos dado a ustedes, ¿no? ¿Por qué tan grave el codiciar? Porque te puede llevar a robar. Entonces, si vos sabés que eso te puede llevar a robar,
Entonces, ¿qué tenés que pensar? Entonces, ¿sabés que te puede llevar a hacer algo grave? Entonces, ¿qué dice la Torá? Dominate, entendé lo grave de eso porque te puede llevar a algo más para no desearlo. ¿Entendieron? O sea, según esto sería una mejizá, una valla para no caer en un pecado más grave. ¿Está bien? Y tendría lógica porque viene en el 10º mandamiento. ¿Por qué vendría 10º? Porque es la valla para el 6, 7, 8. ¿No? El 6 era no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Son todas cosas que te puede llevar el codiciar. Entonces el 10 llevaba ese 6, 7 y 8. O sea, ¿te pueden llevar a robar? Sí. ¿Te pueden llevar al adulterio? Sí, si desea la mujer del prójimo. ¿Te puede llevar hasta matar para conseguir lo que tenés? Si no te... Sí. ¿Entienden por qué está ahí? Está en la segunda tabla porque es el tema que podría llevarte a todas esas cosas. Buenísima. Sigo. Última de 100. Ahora vamos a analizar los últimos 5 mandamientos. Miren. ¿Y cuál es el orden en el que fueron entregados? Por ahí en adelante. Vemos que van apareciendo en orden de lo más grave a lo más leve. ¿Están de acuerdo? Pero no matar, no cometer adulterio, no robar. ¿Están de acuerdo que no matar es lo más grave? Sí. ¿Están de acuerdo que no cometer adulterio es más grave que no robar? ¿Está bien? Entonces va de lo más a lo menos, ¿no? Va. El denominador común entre estos 5 mandamientos es que todos se tratan de cuestiones delictivas. Para el cuarto, el de no dar falso testimonio. ¿Qué es dar falso testimonio? En un juicio. Y si bien el quinto no se ve la relación directa con un delito, a pesar de que no se está hablando en forma directa de alguno de los delitos que antes mencionó, se trata de algo que puede llevarlo a realizar algo muy malo. Pues lo puede llevar a robar, a cometer adulterio o aún hasta matar. Es por eso que viene al final y tal vez la codicia sea el motivo o el móvil que va a llevar al ser humano a hacer esa cosa mala. O sea, ¿por qué será que Dios quiso poner los 10 mandamientos? Porque podía haber puesto otros sentimientos malos, ¿no? ¿Por qué ahora ha querido poner este sentimiento malo en los 10 mandamientos? También podría haber dicho no digas la... no sé. ¿Qué otro sentimiento malo? No odiarás a tu prójimo en tu corazón. No te sinata fija la oveja. Habían otros sentimientos graves que podía haber puesto en los mandamientos. Aparentemente puso, puede ser que este sea el que en general lleva de todos los sentimientos malos a más cosas. ¿Entendieron? Entonces era el para poner. ¿Para qué iba a poner otro? También es muy malo, pero no es el que lleva a todas estas cosas en general. ¿Qué sentimiento malo te va a poner acá? El que lleva a eso. ¿Se entendió la lógica? Sí. Muy bueno. Analicemos varios dichos de los sabios acerca de lo dañino que es no codiciar. Va, 194, hoja 9. Rabí Una sostiene que el motivo por el cual fueron exiliados, miren, Rabí Una está analizando por qué vino el exilio, la destrucción de Beit HaMikdash. Rabí Una dice, por el hecho que codiciaban los campos de sus vecinos y apetecían las casas de sus compañeros. Interesante, ¿no? No es la explicación clásica, ¿no? De por qué vino el exilio. Rabí Una dice, el exilio vino porque en la sociedad de esa época todos deseaban lo del otro. Y eso llevó al exilio. ¿Qué está teniendo Rabí Una primero? Me meto en la cabeza de Rabí Una. Decía, Rabí Una, ¿por qué vino el galut? El galut vino porque todos deseaban lo del otro. O sea, Rabí Una te está explicando qué grave que es desear lo del otro. ¿Hasta qué punto? Porque por eso vino la destrucción del templo, del Beit HaMikdash, y por eso salimos al exilio. ¿Tan grave es eso? Sí. Y no solamente Sí, eso lleva a todas las cosas malas. Eso poner los otros... Claro, eso viene a todas las cosas malas. ¿Entendieron la explicación de Rabí Una? ¿Qué estamos trayendo? Palabras de los jajamín que hablan de la gravedad. ¿Está bien? Más aún, Dios actúa con nosotros tal como nosotros actuamos. A ver el mirá que negue el mirá, que lo descubre. Cada uno quería el campo del vecino y al final salimos al exilio. Si nosotros deseamos las cosas de nuestros semejantes, entonces nuestros enemigos van a desear nuestra tierra. ¿Qué pasó? ¿Cómo vino la destrucción? Vino Babel, ¿no? Y nos conquistó, ¿no? O vinieron los romanos y nos conquistaron. O sea que ¿cómo vino? ¿Vos deseaste lo del otro? El enemigo deseó lo tuyo. Mirá que negue, mirá. Si vos deseas lo del otro, el otro también desea lo tuyo. ¿Entendieron la justicia? Está bueno, otro principio. Entonces nuestros enemigos van a desear nuestra tierra. Y seremos exiliados. Pero si no deseamos lo de los demás, entonces Dios hará que ellos no deseen nuestra tierra. ¿Entendieron la explicación? Muy bueno, el punto de mirar, que negue mirar. O sea, relacionó, porque ¿qué tiene que ver que deseaste lo del otro con que saliste al exilio? Como que le buscó una lógica. No, hay una lógica. Vos deseaste lo del otro, entonces los enemigos desearon lo tuyo. Si no, los enemigos no hubiesen deseado lo tuyo. ¿Está bien? Talmud Gitín. Cuenta el Talmud en el Tratado de Gitín 58. Cierta vez un joven fue a aprender el oficio de carpintero. Esta es tremenda. Si alguna vez la escucharon, es tremenda. Siempre la contamos en Tisha B'Av.
Miren. Este joven fue a aprender el oficio de carpintero a lo de un afamado profesional del oficio, que al verlo tan joven y voluntarioso, aceptó enseñarle gratuitamente el oficio. Le enseña gratis cómo ser un buen carpintero. Luego de unos años, ese joven aprendiz puso sus ojos en la esposa del carpintero. O sea, ya te agarra la bronca, ¿no? Encima que el otro te recibió, te enseñó, ni te cobró, y vos ponés los ojos en la esposa, que le había enseñado el oficio, y dio una artimaña, miren, ahora el que quiere, la desea, ¿no? Entonces, ¿qué necesita ahora? Conseguirla. ¿Vieron el Lotajmod? Sí. Para poder quedarse con ella. Así fue que cierta vez le dijo el joven al carpintero que esa semana él no iba a poder ir a la carpintería, pero que tenía cierto dinero que correspondía, que se lo quería dar a él. Que mande a su esposa para que le dé el dinero. Entonces lo que dijo, la verdad que tenía un dinero para darte, pero no puedo ir. ¿Quieres enviar a tu esposa? ¿Está bien lo que dijo? Obvio que no está bien, pero ¿entendieron lo que dijo? Sí. El carpintero envió a su esposa y esta demoró bastante en volver. No vuelve. Cuando anocheció, el carpintero, preocupado, se dirige a lo de su joven aprendiz para buscar a su esposa. Y el joven le dice que si bien ella había estado hace mucho, que ya se había ido. No, sí estuvo, vino a buscar el dinero y se fue. Pero que en realidad él le dice, que no se dirigió a su casa. Entonces, ¿por qué no vino a casa? ¿Dónde está? Sino que se fue con unos jóvenes al campo. Mentiroso, ¿eh? Eso realmente despertaría las sospechas de cualquiera. Y el aprendiz le comentó al carpintero que realmente no le parecía una mujer muy digna. Es así que le sugirió, o sea, digo, pero qué raro, tu esposa es así, no se porta muy bien. Empezaron a hablar, a charlar. No sé si te parece bien como esposa. Mentiroso este tipo, ¿eh? Porque quiere tomarla, ¿eh? ¿Y qué le dice? Le sugirió que la divorcie y se deshaga de este tipo de mujer. El carpintero, que creyó todo lo que el joven le dijo, mentira, decidió divorciarla. Pero el problema era que la ketubá, pero para divorciar tiene que pagar la ketubá, no el contrato matrimonial. Costaba mucho. Contrato matrimonial le exigía el pago de mucho dinero para divorciarla. Y el joven le dijo que no se haga problema. Pero no tengo plata. Le dijo, no te preocupes, te lo presto. No, quiere robarle a la esposa. Encima no tiene plata. Dice, yo te presto la plata. Van a ver, y no termina ahí. Que le iba a prestar ese dinero con tal de que se deshaga de esa mujer. Así fue como la divorció. Y entonces el joven pudo casarse con aquella mujer. Pero la cosa no terminó ahí, sino que además tuvo el descaro de exigirle al carpintero el pago de la abultada deuda, la cual el carpintero no podía pagar. Así que tuvo que venderse como esclavo y servir, ¿en qué casa? En la casa de aquel malvado, porque normalmente cuando tenías plata para devolver el dinero, como que vos trabajabas unos años y de esa manera devolvías. Entonces, ahora él está trabajando empleado en la casa de él, y mientras servía la copa de vino en la mesa, en donde comía aquel ruin junto con su ex mujer, derramaba lágrimas de dolor. En ese momento, en los cielos, al ver la maldad que imperaba entre los hijos de Israel, se decidió que no era digno que la presencia divina more entre ellos. Y fue así que se decretó que el templo de Jerusalén sería destruido. Es fuerte, ¿no? Te habla de Sumadasé, que habla de por qué vino la destrucción del templo. Y te trae este ejemplo. Obvio, voy a decir, para, pero porque esa persona hizo esto una vez, todos los judíos van a morir y va a haber la destrucción. El Maasé, ¿qué viene a decir? No viene a decir que esa era la virá, ese era el clima. Eso era algo normal. Ahora, vamos a analizar qué pecados ven en todo el Maasé. ¿Qué pecados ven? Mentir, engañar. Empezó con codiciar, porque todo fue porque codició a la mujer de él. Sí. Y después cómo inventó todo para conseguirla. Sí. Y la consiguió de manera legal, porque si la divorció, yo me puedo casar con él. Claro, pero todo mentira, le engañó. Está bien, él. Y después encima se aprovecha de él. Parece, el carpintero se ve muy inocente, ¿no? Claro. Y se aprovecha de la inocencia de él y encima termina como esclavo. Y él sufriendo. Pero es un ejemplo de cómo la codicia llevó a las cosas más graves que hay, ¿no? ¿Se entendió? Está en Gemara Gitín. Tampoco no pensó en el prójimo. Está en la Gemara, en Gitín. Fue verídico.
Sí, la Gemara la traje como un caso que sucedió. Ejemplo. Habría que ver si es una... como porque está expresado muy... como que metió todos los pecados en uno, ¿no? Algo así. Ahí lo trae como un maasé que pasó. ¿Sí? Yo ahí dije, bueno, pero por eso se va a destruir todo el templo. Debe ser que había mucho de cosas así, y eso es lo que te viene a decir el maasé. En la época de antes no era tan raro que eso pase. Están en Gemara. Está bien, igual Hoy en día fue tremendamente grave lo que dije. ¿Qué querías decir? Que también el joven ni siquiera pensó en el prójimo. O sea, Nada. El descaro y el sinvergüenza y la maldad total. El descarado solo quería No, vos lees el maasé, quieren matarlo. Será una bronca. Todo. Y al final, ¿qué pasó con la mujer? La mujer se quedó con ese hombre. O sea, la mujer entró dentro del jefe, yo entiendo. Porque la mujer no sé. Seguro fue engañada también. Sí, pero no sé si fue muy santita acá. La mujer. No, pero ponele. Me parece que hay algo como que la Torá también está criticando a ella. El maasé. Nosotros lo pusimos más leve, porque en el maasé dice que él estuvo con ella. Y acá pusimos el cuentito que... ¿Cómo que él estuvo con ella? No le importa. Relaciones. Bien está ahí cuando estuvo un día, que ese día como que sí, ya pasó algo. pensé que iba- Ya pasó algo entre los dos. Claro. Entonces no era ninguna santa. Encima, entonces también pasaron por el otro Isur. Todo, y adulterio y todo. Claro. Si verdad pasó algo. Rap. Si la violó no, pero si estuvieron de común acuerdo hubo adulterio. Rap, ¿qué No sé, no dice ahí el más, es un más. ¿Qué se hace en ese caso? Que por ejemplo la mujer está casada, ahora lo pongo. ¿Qué se pasa? Que si la mujer está casada y se acuesta con otro. Pues está prohibido para siempre para el hombre. Sí, pero ¿qué hace la mujer? O sea, se divorcia del otro. Tiene que divorciarse. No importa, después estudiamos los salarios. Los dos, si nunca estuvo casada. Si hubo adulterio ya no puede volver con el hombre. Tendría que divorciarse. Todo, seguimos. Esta narración nos da una idea de lo bajo que puede caer el ser humano. Cuando codicia algo, no solo que le paga mal a quien le hizo el bien, miren cómo empezó, porque él le enseñó su... O sea, como que a él le fue bien después siendo carpintero porque aprendió de él. Ni siquiera tuvo el desagradecido, ¿no? Pagó mal por bien, sino que lo hace cruel y ladrón. El codiciar es una mala cualidad, pues no solo que no está feliz con lo que posee, sino que además quiere lo que el otro tiene y trata de adquirirlo por todos los medios. Es por eso que la Torá lo va a prohibir, pues conlleva a cosas realmente graves en la sociedad. Y además, o sea, ¿qué es lo grave del Lotajmod? Creo que lo más grave del Lotajmod es que arruinaría la sociedad, pero lo grave del Lotajmod arruina a él mismo, ¿no? Es doble, ¿no? Es un tema individual y es un tema comunitario, Pero si es social. individual es comunitario. Sí, es verdad, pero pueden haber midot que son a nivel individual solo. Claro. Por ejemplo, es una persona sucia. Sí. Ulay no le hace mal a nadie, pero está mal que sea sucia. Pero en general, todas las midotes ven a la Javerón. Claro. Genera un daño interno y defecto grave. La Torá vela por el individuo en particular y por la sociedad en general. Como la Torá vela por el individuo y por la sociedad, te da esta misma para que es una pauta para ser una buena sociedad y una buena persona. En el Tanaj nos relatan muchos casos de que por la simple codicia se ocasionan luego daños muy graves. A ver un ejemplo de la Torá, ¿se acuerdan? Al principio de la Torá, ¿qué pasó con Caín y Abel? Los dos quieren corbanotas de, ¿no? ¿Y qué vio Caín? Que Hashem aceptó el de Abel y el de él no. Le agarró una re bronca. Y lo mató. ¿Por qué? Y terminó matándolo. ¿Sí? Miren. Y terminó matándolo. ¿Y por qué había empezado todo? Porque ¿por qué Dios no aceptó el mío? O sea, fue un tema de envidia. Ahí está claro que fue un tema de envidia, de celos, ¿no? Sí, pero también le dio ¿Y qué le dijo Dios? ¿Dios qué le dijo a Caín? Caín, no tenés que estar así. Si vos te vas a portar bien, va a ir todo bien. El que metiste la pata fuiste vos. Mató a su hermano. Él le trajo Sangre. los frutos podridos. Ebel le trajo los mejores y Dios dice, pará, a mí nadie me dijo, yo no te dije que me traigas corbanot, pero si quieres traer, trae bien, porque para traer así de última no me traiga nada. Yo no dije que me traiga nada, yo no necesito nada. Él quería hacer, pero el gesto fue un gesto malo. Y Dios le dijo que podemos mejorar, y no, o sea que empezó por la envidia, por los celos. ¿Qué? No, además mató a su hermano. Obvio, terminó matando, un ejemplo, desde Caín, que envidia a su hermano Ebel, y el triste final, que lo mató, exacto. Bilam, ¿se acuerdan uno con Bilam? Quien fuera un renombrado y venerado personaje entre los pueblos a causa... Bilam tenía una capacidad espiritual buena, o sea, tenía capacidad espiritual para hablar con Dios aparentemente, pero terminó maldiciendo a Misrael, o quería maldecir a Misrael, que Dios no le permitió. ¿Es tonto? Si él sabe que Dios existe, y el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, ¿para qué vas? Le ponía mucha plica. Tenía tanto deseo del dinero, tanto deseo del cabot, del honor, que no pudo ceder.
y terminó muriendo Bilam. Así termina Bilam, muere en una guerra. Bilam, quien fuera un renombrado y venerado personaje entre los pueblos, a causa de la codicia y el dinero y el honor, estaba dispuesto a perjudicar y maldecir a gente inocente. Aján, otro, ¿se acuerdan de Sefer Yoshua? ¿Cómo? En Sefer Yoshua nadie murió en las guerras. Todas las guerras de Sefer Yoshua nunca hubo muertes, menos en una, que uno tomó el botín. Estaba prohibido tomar el botín, y él fue y se agarró todo. Y ahí de repente mueren 36. Y no entienden cómo mueren, porque en la guerra de Yoshua no moría ninguno. Quizás hasta que hacen como que Dios define como por una granada, como un sorteo, y cae en la casa de Aján. Y se le dice a Aján, reconoce, ¿qué es lo que hiciste, Aján? Y ahí Aján, pero ya había hecho un pecado, ¿no? Aján, a pesar de que Dios había prohibido tomar nada del botín de guerra para que fuera consagrado a Dios, en él, le doy la última. La última rápido. Un lado y otro lado. Ya tienen toda la clase. Pasen esto. Gracias, papá. Dice así. O sea, tenemos el caso de Caín y Abel, es bueno. El caso de Bilam es bueno. Caso del Tanaj, ¿entendieron? Caso del Tanaj que la codicia lo llevó a la perdición. Caso del Tanaj que... Shaul Amelech, ahí tenés otro buenísimo. Ay, sí. Shaul Amelech era una persona buena, y sadik. Pero la envidia de David Amelech lo mató. Sí. Lo estropeó y lo destruyó. Y Sí. Shaul quería matar a David, todo el tiempo lo buscaba para matar a David. Se destruyó. A pesar de ser una persona buena, que nada más que ahí estuvo mal. Leo, ¿qué pasó con Aján en el... ¿Tiene la cita? Que fuera consagrado a Dios en el tabernáculo. ¿Qué hizo Aján? No pudo resistir la tentación y la codicia. Hizo que esconda entre su ropa una pieza de oro, lo cual ocasionaría que Dios se enoje con el pueblo y los entregue en manos de sus enemigos, muriendo varios del pueblo de Israel, hasta que finalmente el mismo Aján es ajusticiado y condenado a muerte. Pero en la única guerra que murieron, increíble, hubo como 30 guerras, no murió un soldado. Iban a haber un soldado. En toda guerra, aunque ganás, muere el mundo, ¿no? No murió en ninguna guerra nadie, en una sola porque no actuaron bien. Ahaz, otro, Ahaz, rey de Yehudá. ¿Se acuerdan? Con Isabel, una reina, eran un rey malvado y una reina súper malvada. Rey de Yehudá, esposó a Isabel, ¿está bien? Codiciaba el campo de un hombre, es el ejemplo clásico que se trae de codiciarás, porque fue lo que pasó ahí. Él deseaba mucho el campo del vecino. Y el otro dijo, no, es un campo de nuestra familia, nunca lo vamos a vender. Entonces, ¿qué le dijo la reina? ¿Qué es lo que querés? No, que yo quiero el campo. Y la reina dijo, ¿qué? ¿Sos rey o no sos rey? ¿Sos tonto? Pero es malvada la reina. ¿Y qué hizo hacer? Y para poder adquirirlo, armó toda una falacia, montando falsos testigos que acusaron al dueño del campo, que el dueño del campo había maldecido Hasbe Jalil ayer. Si hizo eso, tenía pena de muerte. Pero era todo mentira, él no había hecho nada malo. Mandó a traer a 2 testigos falsos, los llevaron a una corte, los juzgaron, y al rey, falsos testigos que acusan al dueño del campo de maldecir a Hashem. Y al rey, lo que causó que lo condenen a muerte, y entonces el rey pudo luego expropiar las tierras de aquel hombre. ¿Y por qué se quedó con las tierras de aquel hombre? Igual, está bien, pero pena de muerte, pero ¿por qué usted se caería? Porque normalmente si él había maldecido, porque él había maldecido al rey, que es mentira, pero entonces sí, entonces ese botín queda para el rey. Lo hizo a propósito, malvada la reina, porque sabía que según la ley, eso le va a quedar a él. Pero fue una injusticia tremenda. Pero entonces le hicieron de la Torá. El rey, si había alajot cuando, si eso quedaba así, si había algo de un pecado grande que le hizo a él, pero es verdad, no de mentira como esto, no de mentira como esto. Claro, no, obvio. Hay que ver las alajot, no me acuerdo. Claro, aparte, el juicio lo hizo un Betín. Sí, pero lo que te está diciendo este episodio es que estaba todo comprado, que estaba todo mentido. Sí, Esto no es obvio. justicia, esto Pero es Dios los castigó, esto es tremendo. Sí. Si fuese con justicia de verdad, hay alajot, en qué caso sí, en qué caso no. ¿Está bien? Pero parece, porque ella, ¿qué quería la reina Isabel? Que le quede el campo para el rey. Usted mire lo que hizo. Toma una falacia y lo que causó que le condenen a muerte, y entonces el rey pudo luego expropiar las tierras de aquel hombre. Otro caso en el Tanaj. Otro caso más, Gehazi, el siervo del profeta Elisha. ¿Se acuerdan? Elisha era un profeta muy elevado, pero tenía uno que lo ayudaba que era muy materialista. Y no estaba bien. Y vi una vez a alguien que le quiso dar oro, y Elisha dijo, dejá, yo no quiero nada. Y el otro le dijo, ¿por qué?
se lo quedaste, el otro quería, pero entonces no era un buen siervo de Elías, ¿entiendes? No era una persona que iba en los caminos de la profecía. Cierre materialista. Gehazi, el siervo del profeta Elías, fue tentado por el oro del comandante de Aram, entonces se dirige a él, inventando que el profeta Elías lo había enviado, para que le pague por el milagro que éste había hecho por él al curarle de la lepra. Era uno que tenía lepra. Eso también es interesante para códigos de la Torá, después les cuento. Él buscaba una curación para la lepra, y Elías le dice que vaya al río Yardén, que se sumerja 7 veces, y él dijo, ¿qué? Faltan ríos, yo tengo el Tigris, el Éufrates, faltan ríos para curarme la lepra. Pero no era un tema de si el río tiene más agua o no, era un tema más de espiritual. Y él le dijo, hace esto, y se curó de la lepra. Y había algo muy interesante, ahora no me lo acuerdo, porque se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Naamán. Si no me acuerdo, se llamaba Naamán, ese rey. Empieza con Nun y termina con Nun. ¿Está bien? En toda la Torá solamente hay 3 pesukim que empiezan con Nun y terminan con Nun. Y los 3 pesukim que empiezan con Nun y terminan con Nun, uno habla de la lepra, otro habla de la Tevilá y otro habla del río Yardén. ¿Entiendes lo interesante? Porque Elías, ¿qué le dijo? Anda eso, sumergite 7 veces y te vas a curar. Y el nombre de él empieza con N y termina con N. En toda la Torá solamente hay 3 versículos que empiezan con N y terminan con N. ¿Y de qué tratan esos versículos? Del tema del Yardén, de la Tevilá y de la lepra. Es como un código. Cuando el profeta se entera, se enojó, ¿no? Con Gehazi. Maldice a Gehazi, el cual quedará leproso para el resto de su día. Y a él, que quiso ir a retirar ese dinero, como Dios lo castigó a él y él quedó leproso. ¿Entendieron? Gehazi, que es el que se portó mal. Y más aún, no olvidemos que los primeros capítulos de la Torá ya nos hablan de este tema. Fue el deseo y la codicia por el fruto del árbol prohibido. Tenemos ahí, ¿por qué no pusimos el pasú primero? En el capítulo 2, ¿qué dice Jabá cuando vio el árbol de la vida del bien y el mal? Allá, Nehmad, ¿cómo dice la palabra esa? Como que Ta'abala Enay, deseo para los ojos, y Nehmad, Ta'abá, justo el punto que dijimos, ¿no? Y eso es lo que la hizo caer. ¿Por qué agarró del árbol ese? ¡Qué lindo, qué delicioso! ¡Cuántos colores que tienen! ¡Dale! Pero Dios dijo, no, podés comer todos los frutos menos ese. ¿Ven que fue el deseo lo que la hizo caer? Y después le dio a Adán. Termina entonces, fue el deseo y la codicia por el fruto del árbol prohibido lo que ocasionó que pierdan el jardín del Edén. Está bueno, ¿no? Porque si el tema de la codicia es tan profundo, es interesante que aparece al principio. Entonces ya tenemos una clase bien formada, ¿está bien? Sobre